el año 2006 yo entro a la Asamblea Legislativa como diputada de la República y me encuentro un panorama en donde la Sala Constitucional había rechazado una y otra vez los derechos patrimoniales y los derechos civiles para las parejas del mismo sexo. Entonces, empiezo a tener muchísimo contacto con el colectivo, a quien de todas maneras siempre he tenido un enorme respeto y un gran amor, porque todos quienes hemos crecido hemos tenido amigos, especialmente yo tuve más amigos que amigas que en algún momento llegaron y me dijeron, Ana, es que soy gay, y a mí qué me importa. Digamos, yo simple y sencillamente, mis amigos son mis amigos y lo único que persigo es su felicidad. Pero claro, cuando yo crecía y era adolescente, todo estaba plasmado de estigma, discriminación, sufrimiento, tanto sufrimiento que recuerdo que uno de mis mejores amigos tuvo una úlcera sangrante y estuvo en el hospital en algunos momentos para poder enfrentar a su familia, porque venía pues, de una familia muy tradicional, muy conservadora. Y yo, desde aquellos años de juventud, quien se metía con mis amigos se metía conmigo, porque había que defender la felicidad. Entonces, presento en el año 2006 el primer proyecto que se llamaba Unión Civil para Personas del Mismo Sexo. Es un proyecto que se queda muy corto en relativo a las necesidades, pero había que ponerlo sobre el tapete. Luego ese proyecto pretenden llevarlo a un referéndum y yo trato de que eso no vaya a referéndum, porque y precisamente también como diputada en su momento presenté un proyecto de ley para que los temas de derechos humanos nunca fueran a consulta popular, porque imagínense ustedes que el voto femenino hubiera ido a consulta popular, ¿verdad? O sea, o que muchos de realmente los cambios en acciones afirmativas hacia grupos minoritarios o hacia nosotras las mujeres hubiesen tenido que ser consultados a las mayorías. Eso ocurre en el año 2006 y luego, por dicha, lo del referéndum se cae en la sala constitucional que mantiene la tesis después de que un abogado que se llama Esteban Quirós presenta una acción de inconstitucionalidad y sostiene la tesis de que eso se debe de, precisamente, de no llevar a consulta. Entonces presentamos un segundo proyecto que se llama Unión Civil, eso quedó en la Asamblea Legislativa y bueno, nunca se aprobó. Y ahí empiezo a conocer muchas historias de vida de personas que me parecía espantoso lo que me narraban. Por ejemplo, nadie merece morir en la soledad. Y muchas de estas personas que llegaban a conversar me contaban cómo su pareja de 10, 15, 20 años y hasta más habían muerto solos en un hospital público porque ellos no eran familia. Y sabes que cuando entrábamos antes del 2014 a un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social, se le daba una tarjeta de visitación a la familia. Y se enteraban muchas veces en la acera de ese hospital o donde fuera que había muerto una persona con quien habían tenido no solo una convivencia, sino una relación de amor, y eso me parecía dolorosísimo, porque al final de la vida yo quisiera morirme de la mano de alguien que quiero, que he querido, bueno, ¿verdad? En mi caso, ahora mis hijas, pero en fin, uno podría escoger. Y luego los derechos patrimoniales, cómo les eran quitados los bienes que habían construido en forma conjunta a través de muchos años por las familias que también en muchas ocasiones habían rechazado a esa pareja. Todo me empezaba a aparecer ya con más, digamos, profundidad, una discriminación odiosa y una sociedad que no se merecía vivir así. Y recuerdo la historia de un amigo mío, abogado, que el día que murió su pareja de muchos años, no pudo ir a un juicio a defender a su cliente porque estaba destruido y fue tremendo porque no pudo mandar una excusa que había muerto su pareja. Entonces, después de tanta, digamos, de tanta historia ninguna agradable,
y que no avanzaba esto de ninguna forma desde el punto de vista legislativo, es que decido, ya como vicepresidenta, en el año 2016, vean que esto empieza en el año 2006, es que, en verdad, cuando uno ya va teniendo algunos años, empieza a contar una historia antigua. En el año 2016, realmente esta idea no surge de mí, surge de varias personas que trabajaban en legal de Casa Presidencial. Y yo siendo vicepresidenta me hacen la consulta que si yo firmaría una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual yo accedo inmediatamente siempre y cuando mi jefe, el presidente de la República, estuviese de acuerdo. Porque uno se sabe cuando está dentro de un gabinete que es parte de un colectivo. Y yo le había dicho desde el momento en que don Luis Guillermo me solicitó acompañarlo en la fórmula presidencial, que yo estaba de acuerdo en un reconocimiento de los derechos patrimoniales y civiles de las parejas del mismo sexo, y él me había dicho que también estaba de acuerdo. Entonces, pues lo firmé y llegó a la Corte esta consulta. Es una consulta que es la primera vez que es firmada por una autoridad así dentro de lo que llega a la Corte. Lo más alto que había, digamos, jerárquicamente, que había llegado a una consulta a la Corte, había sido el caso de un vicecanciller que había hecho una consulta. Bueno, yo hago la consulta, espero, ¿verdad?, el resultado. Me dijeron que podía tardar 3, 4 años, y resulta que este resultado llega el 9 de enero del 2018 a las 11:14 de la mañana. Lo tengo muy claro. Me copian simultáneamente a mí, al presidente de la Corte, que era don Carlos Chinchilla, y al presidente de la Asamblea Legislativa, que era don Gonzalo Ramírez. Y esto lo pongo como muy aclaratorio porque en las teorías de la conspiración hay personas que han dicho que yo guardé la consulta. Entonces yo digo, bueno, si yo la guardé, digamos, con la venia de un presidente de la Asamblea Legislativa de un partido evangélico y del presidente de la sala en aquel momento. Entonces, bueno, mi posibilidad de, digamos, de manipular a estos dos caballeros hubiera sido muy grande. O sea, es absolutamente falso. Ninguno de los dos hubiera permitido que yo les dijera pospongamos una resolución como esta. Cuando esa resolución llega, la resolución va más allá de lo que yo había consultado, porque yo había consultado dos cosas expresas. La primera era si el cambio de nombre para la identidad de género se podía hacer de una forma expedita, rápida, administrativa y sin costo alguno, y si los bienes derivados de la convivencia de una pareja del mismo sexo estaban tutelados en la convención. Ellos dicen que sí a ambas cosas, y que no solo que los bienes están tutelados, sino que la forma de tutelarlos es bajo la figura del matrimonio. Y ahí es donde, digamos, se enciende el país. Creo que el país se divide en dos posiciones, porque los temas que tienen que ver con identidad sexual y con diversidad sexual pareciera que todavía nos causan mucho morbo y pareciera que están pegados al pecado, ¿verdad? Y bueno, eso yo no lo comprendo de esa manera, y sucede lo que ya todos conocemos en la historia. Y así es como se da. Claro, al día siguiente el Consejo Notarial decide no inscribir esos matrimonios. Entonces hay un grupo de personas que dicen que es inconstitucional la resolución. Hay que recordar que las resoluciones de la Corte
tienen carácter vinculante, al igual que las sentencias. Yo no soy abogada, así que me corrigen ustedes si están dentro del nicho legal, ¿verdad? Y entonces hacen esta consulta. En esta consulta se divide de nuevo la opinión de los magistrados y termina una tesis primando, que es que si en 18 meses, a partir de que ellos responden, la Asamblea Legislativa no ha legislado al respecto, se tiene que acatar lo que la Corte Interamericana ha dicho. Y esos 18 meses se cumplen el 26 de mayo del año 2020, que nos parecía un poco lejano, pero ya estamos prácticamente al día, para poder hacer del matrimonio igualitario una realidad en Costa Rica.